El trabajo en el campo es duro. La agricultura y la ganadería conllevan un movimiento continuo de tierras, de productos o de animales. Desde el principio de la agricultura, la humanidad ha hecho uso del ingenio para idear herramientas que permitieran y facilitaran el trabajo en el campo. Tras el diseño de la herramienta más simple, hasta el del dispositivo más sofisticado, se esconde el mismo objetivo: trabajar mejor, esforzarte menos, hacer más en menos tiempo y adaptarte a las condiciones del suelo, del clima y del agua disponible. Durante muchos siglos, el desarrollo de la tecnología aplicada al campo evolucionó muy lentamente. Desde que se inventa el arado en Mesopotamia, hace más de 5.000 años, se producen escasos avances tecnológicos durante siglos. Es en el siglo XIX, con la invención de la máquina de vapor, cuando comienza a abandonarse el uso de animales de tiro. El tractor de gasolina se inventa en 1892. Son los británicos los que empiezan a comercializar tractores ligeros, similares a los que conocemos hoy día. El desarrollo del tractor, término que empieza a utilizarse en los años 20 del pasado siglo, tiene lugar fundamentalmente en el siglo XX y de forma muy destacada en Estados Unidos. El tractor hoy es una de las herramientas fundamentales en la producción de alimentos en la práctica totalidad de los sectores. Eso lo ha convertido también en un símbolo de la profesión y del sector. Sin embargo, los tractores son hoy muy diferentes de los que se inventaron hace más de un siglo. Hoy son vehículos de alta tecnología, potentes, duraderos y confortables. Dispositivos conectados por satélite que conducen incluso de forma autónoma y recopilan datos que permiten a los agricultores trabajar mejor. En este capítulo de La Tierra Podcast vamos a hablar de maquinaria agrícola, un tema que interesa mucho a los agricultores y ganaderos y que va mucho más allá del tractor. Os habla Diego Juste, periodista de UPA, y este es el episodio 5 de La Tierra Podcast, que cuenta con el patrocinio de New Holland. La Tierra Podcast. Sonia Castro es agricultora en León. Hablamos con ella para conocer qué tipo de tecnología utiliza en su explotación. Sonia, ¿cómo es tu explotación? Tenemos una explotación familiar pequeñita con agricultura de secano y regadío y una granja de pollos broiler para carne. Tenemos una titularidad compartida que la iniciamos en 2017 y es cuando empezamos a buscar la manera de hacer la granja y pedir presupuestos, pedir proyectos y a construirla. Pero la granja, en realidad, no empezamos la actividad hasta el 2020, en plena pandemia. Yo hice el curso de incorporación a la empresa agraria, bienestar animal, fitosanitarios básico, y ahora estoy haciendo el curso de pilotaje de drones. Entrando en el tema de la maquinaria agrícola, nos gustaría que explicases a los oyentes qué maquinaria usas para producir alimentos y cómo la utilizas. En este trabajo hay épocas para cada maquinaria, pero prácticamente el tractor es una que se usa a diario. Por ejemplo, en esta época de recogida de cereal se utiliza junto con el remolque, también con la pala de los pinchos para recoger las pacas de paja. En época de siembra y de arado, pues el arado, la sembradora, hay épocas de todo en la agricultura. Para mover el motor ahora en época de riego también, en las fincas que aún no están modernizadas. ¿Qué supone para ti la maquinaria? ¿Podrías hacer tu trabajo sin estas herramientas que nos has descrito? Para mí la maquinaria principalmente es una aliada por el trabajo y servicio que aporta, pero a veces sí que hay alguna pero que es muy estacional y que requiere de mucha inversión. En general es una inversión muy grande que no siempre se puede amortizar en el tiempo ideal para que sea rentable. Hay que pensar en muy largo plazo. ¿Has recibido algún tipo de ayuda del Plan Renove, por ejemplo? Sí, he recibido el Plan Renove y también a través de algún banco que tiene acuerdos con alguna casa de maquinaria he obtenido algún préstamo sin intereses. ¿Qué te empuja a adquirir nueva maquinaria? Normalmente cuando cambiamos la maquinaria es sobre todo para mejorar la calidad de vida y poder trabajar optimizando mucho más los recursos, buscando la eficiencia y, como no, el avance a la tecnología digital que es el futuro.
¿Crees que los agricultores más pequeños hoy pueden tener dificultades para renovar su maquinaria? El plan Renove se queda corto, ya no solo por el presupuesto. La cuantía base que en ciertas maquinarias, como son los tractores o como son aperos, como abonadoras, pulverizadores, con equipos usobús, que tienen unos costes muy elevados, esa base está muy desactualizada y con los precios actuales de esa maquinaria. Y por lo tanto el importe es mínimo para percibir por esa ayuda. Y por otra parte, la obtención de esa ayuda no lleva unos filtros como podrían ser a joven agricultor, a titularidad compartida, a una explotación prioritaria, a una incorporación, que sea un agricultor a título principal. Al no tener esos filtros, el acceso es difícil porque es a la vez en toda España, en una plataforma que puede acceder todo el mundo, incluso vendedores de maquinaria agrícola, y a veces esa plataforma se satura a primera hora, el presupuesto se acaba muy rápido, no es fácil. Hay muchas solicitudes al mismo tiempo y yo creo que debería haber un filtro que dé prioridad a agricultores a título principal o a explotaciones prioritarias, como os decía, o algo así. Sonia hace referencia a uno de los principales temas que preocupan a los agricultores: la rentabilidad. Una explotación agraria es una empresa, sea más grande o más pequeña, y cualquier inversión empresarial requiere de un plazo de amortización y una previsión de incremento de la rentabilidad y de las capacidades de trabajo. La maquinaria agrícola tiene un alto coste, por lo que se hacen imprescindibles las ayudas, que además redundan en beneficios para toda la sociedad. Gobiernos de todo el mundo financian el coche eléctrico, por poner un ejemplo, porque ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y porque genera empleo asociado en la industria automovilística. Las inversiones en maquinaria agrícola también conllevan beneficios similares. España está destinando en estos años más de 1.500 millones de euros al Plan MOVES 3 de apoyo al coche eléctrico. El Plan Renove de maquinaria agrícola se queda en algo menos de 10 millones al año, una cifra que los agricultores consideran muy baja. De hecho, el presupuesto suele acabarse en un solo día. Desde UPA se reclama que esta cifra se incremente, porque con mejor maquinaria tendremos más productividad, menos contaminación, mejores condiciones de trabajo y más seguridad. La Tierra Podcast. Entrevistamos a Javier Alejandre, agricultor, ingeniero agrónomo, técnico de UPA y experto en maquinaria agrícola, y a José Llopis, director de marketing de New Holland, una de las marcas líderes en el campo español. Buenos días a los dos. Buenos días. Me gustaría empezar por ti, Javier. Tú eres agricultor, eres ingeniero agrónomo y coordinas proyectos de innovación de UPA, muchos de ellos relacionados con la maquinaria. ¿Cómo crees que está cambiando la agricultura en su relación con la maquinaria en estos momentos y cómo crees que cambiará en el futuro? Claro, cuando hablamos de agricultura en España no podemos hablar de un único modelo. Hay muchos modelos, muchas orientaciones productivas y muchas realidades. Y esto es así. Y cada una de ellas tiene una configuración diferente en cuanto a sus necesidades respecto a maquinaria. Quizá nos hace por eso un país singular. Tenemos una variabilidad tan grande que al final la evolución de esos diferentes modelos no tiene la misma, el mismo nivel de velocidad ni de avance. Esta es la primera cuestión. En todo caso, sí que podríamos decir que de forma general la agricultura se está tecnificando, la mano de obra se está reduciendo, cada vez tenemos más dificultad para acceder a la mano de obra y de forma general esa tecnificación lo que nos permite es suplir esas deficiencias reales de mano de obra. La agricultura cada vez es más sostenible. Se está produciendo avances importantes en la sostenibilidad en cuanto a consumos de insumos y también de energía. Y también me atrevería a decir que estamos en un momento clave de la digitalización como palanca del cambio para hacer que la agricultura
pueda avanzar más en optimizar los recursos que tiene a su alcance. Fundamentalmente, hablábamos antes de la energía, de los insumos, teniendo en cuenta los rendimientos y las realidades de cada uno de los campos. Creo que es una situación fundamental, y luego me atrevería también a apuntar el elemento de agricultura orientada hacia el mercado. Cada vez yo creo que más los agricultores nos centramos en producir aquello que el mercado demanda. José, tú eres ejecutivo de una de las mayores empresas de maquinaria a nivel mundial. Cuéntanos, por favor, cómo es la empresa para la que trabajas y cuáles son vuestras principales líneas de trabajo hoy día. Bueno, pues New Holland pertenece a un gran grupo industrial que es CNH, es una empresa a nivel multinacional, pues líder en su sector, ¿no? En muchos de los segmentos en los que trabajamos. Y bueno, como decía Javier, la agricultura en nuestro país es diversa, pero si ya lo estableces a escala planetaria, pues las necesidades son tan distintas en según qué países, en según qué zonas, que las líneas de trabajo son infinitas. No solo dentro de tractores, que a lo mejor es lo que más tenemos en la cabeza cuando hablamos de maquinaria, pero daros cuenta que nuestra gama también incluye un apartado de recolección muy amplio, de cosechadoras, de máquinas de vendimiar, de cabalgantes para olivo, en fin, tiene multitud de facetas, y por lo tanto las líneas en las que se siguen pues son inmensas. Quizá coincidiría con Javier en que hay tres pilares, ¿no? La digitalización, todo lo que la tecnología nos puede aportar es un papel fundamental. Se trabaja mucho también para que esa tecnología sea cómoda, que es el gran reto, yo creo. Es decir, aplicar tecnología a cualquier faceta de nuestras vidas es muy sencillo porque la tenemos en el día a día en nuestro bolsillo, pero aplicarla de una manera fácil creo que es la clave para que el agricultor no tenga un dolor de cabeza más, sino al revés, que podamos descargarle de complicaciones en su día a día que ya suficientes tiene con las naturales de su labor, ¿no? Entonces, esa es una de las claves, ¿no? La tecnología, y que la tecnología nos haga la vida más sencilla. Y luego también coincido con Javier en el que el tema de la sostenibilidad cada vez está más en boga, ¿no? Creo que todos somos conscientes, y el agricultor quizá, que al final toda esta historia del cambio climático la está pudiendo vivir en primera persona, que muchas veces los demás tenemos una memoria más de corto plazo en cuanto al calor que hizo el año pasado, no nos llega un año, pero el agricultor sí tiene más décadas en su base de datos, ¿no? Y creo que estamos viendo que muchas veces está cambiando la manera en la que tenemos que trabajar. Entonces, la sostenibilidad es un pilar fundamental también en el que se está trabajando. Y por último diría la seguridad. Son esas tres cosas que se están trabajando mucho en todas las líneas de producto: mejorar la sostenibilidad, mejorar la seguridad y la comodidad a través de la tecnología. Javier, ¿no nos has contado qué tipo de maquinaria utilizas en tu explotación? Bueno, mi explotación, dentro de esa variabilidad que comentábamos al principio, es una explotación de secano de 150 hectáreas, donde secano extensivo, donde fundamentalmente yo hago agricultura de conservación. Llevo ya unos cuantos años en esa dinámica. He visto que el suelo es un factor clave en la producción, hay que cuidarlo, hay que intentar regenerarlo, y en ese sentido estoy haciendo agricultura de conservación. Por lo tanto, el elemento central para mí es tener una buena máquina de siembra directa y un buen carro de aplicación de fitosanitarios, donde, bueno, pues ayudado por el GPS y control de tramos automáticos y demás, quizás serían los elementos que en mi modelo de agricultura son relevantes. A partir de ahí tengo 2 tractores heredados de mi padre. Yo he seguido con la tradición familiar. Y luego, bueno, pues lo típico de elementos complementarios, remolques y demás. No cuento con máquina de recolección. Es una explotación pequeña, y al final, bueno, pues siempre busco los servicios de una empresa que me hace la recolección. ¿Y qué es lo que suele llevar a un agricultor a decantarse por una maquinaria a otra? No sé si asistís a ferias o habláis con vecinos, habláis con vuestra organización agraria. Por supuesto, yo creo que si hay un tema que nos encanta a los agricultores es la maquinaria. Es decir, si hay una feria donde no hay maquinaria, donde no hay tractores, es una feria que nos cuesta ir. Esta es la realidad. Es un enganche definitivo. Tema de conversación en bares siempre. ¿Cómo te va? Si has tenido averías,
qué rendimiento, cuántos caballos, esto siempre es así. Pero yo diría, fijaros, en mi opinión, un elemento clave a la hora de tomar las decisiones es la asistencia técnica y el servicio que dé la marca. Es importante tener un taller próximo o un servicio que te solucione los problemas cuando estás en plena campaña. Al final, un día de pérdida puede hacer que la situación cambie radicalmente. El precio, obviamente. El precio, al final, no nos engañemos, la maquinaria en general es cara. Últimamente ha subido muchísimo, toda. Y es un elemento determinante, sobre todo pensando también en las explotaciones pequeñas y medianas, donde amortizar un tractor, una cosechadora, pues hay que echar números y por lo tanto, bueno, pues es un elemento que siempre va a estar ahí. Las características de la maquinaria que ofrece, si se adaptan o no a nuestra realidad, a nuestra explotación. Y luego, finalmente, diría también, yo creo, de alguna forma, ese boca a boca al que tú hacías referencia, esa conversación, ese prestigio que según que, pues eso, en cada zona un tractor a lo mejor tiene más nombre que otro, una marca, me refiero a cosechadoras, y probablemente no tenga nada que ver una situación con otra. Es decir, hay un elemento también quizás subjetivo que entiendo está presente también a la hora de tomar esa decisión. José, te veo a sentir. Cuéntanos, ¿cómo ves tú esto? Totalmente de acuerdo. Sí, fíjate, cuando un agricultor va a comprar una máquina de esta, que es una inversión carísima, si nos están escuchando profanos en el tema, pues se pueden comprar 2 Ferraris muchas veces con lo que te cuesta una cosechadora. Siempre tenemos en la cabeza el precio. Está claro que esto al final estamos haciendo una inversión muy grande. Pero sí es verdad, nosotros a las encuestas que hacemos, fuera de ese momento de compra, que a lo mejor sí, hay 2 o 3 factores que siempre están por encima del precio al final en la cabeza del agricultor. Y como decía Javier, uno de ellos es el servicio, es clave. O sea, nosotros somos muy conscientes de que el servicio en campaña para, imagínate, en recolección, que se trabaja 1 mes, 2 meses al año, es clave. Tienes que estar ahí, tienes que estar cerca y tienes que dar soluciones, y soluciones muy rápidas. Eso es clave y eso es lo que te va a hacer crecer. Luego está claro que si tienes una característica técnica que te aporta una ventaja competitiva, si tienes un comercial con un trato maravilloso, todas esas cosas obviamente ayudan. Pero lo que es fundamental a nivel de maquinaria agrícola, que no olvidemos que al final son máquinas que nos ayudan a producir, es que la asistencia postventa sea excelente. José, uno de los retos en este momento es la transición ecológica y transición energética. Somos conscientes de que debemos reducir nuestra huella de carbono como sociedad y como sector agrario. ¿Cómo estáis trabajando desde New Holland este reto? Pues mira, yo creo que New Holland es una de las empresas de maquinaria agrícola que más consciente es de esto y más está trabajando en ello. Nosotros ahora mismo tenemos abiertas 3 vías, 4 si contamos con el hidrógeno, para buscar un reemplazo a los combustibles fósiles, que serían tractor eléctrico, por un lado, pero claro, somos conscientes de que el tractor eléctrico, así como la automoción, bueno, todavía hay grandes dudas, pero se puede plantear con un pequeño cambio evolutivo o de ampliación de tecnología, de autonomías, etcétera, se puede plantear como un sustituto de los combustibles fósiles. En agricultura, lo siento, pero no es así. O sea, nosotros el tractor eléctrico que estamos planteando, estamos hablando de un tractor de 75 caballos. En ese rango de potencias, bueno, podemos ver una solución. Por encima de ahí es muy complicado porque la tecnología que hay a día de hoy necesitaría que llamáramos un remolque de toneladas de baterías para poder suplir la potencia que necesita un tractor. Porque no olvidemos que el motor del tractor tiene que tener mucho par motor, o sea, tiene que desarrollar la potencia de una manera muy diferente a lo que es automoción, un coche lanzado en carretera, en una autovía y rodando en 4 puntos de tracción muy, muy fáciles, ¿no? Entonces, eso es clave. Entonces, el tractor eléctrico, desde luego, lo estamos desarrollando, pero no será la solución para todos. Donde sí vemos solución para todos es en otros 2 puntos clave, que son los que estamos trabajando. El tractor propulsado por gas natural comprimido, que es único, el tractor New Holland es único en el mundo. Y esto, además, viene muy ligado a todo el tema agro y ganadero, porque ese gas natural comprimido se puede obtener del metano que cogemos de las deyecciones de los animales. Entonces, al final, estás cerrando el círculo. Es decir, donde muchos profanos ven un problema en la contaminación de los purines, lo que vemos nosotros es una oportunidad para que eso no sea un residuo, sino que sea un subproducto que lo utilicemos para generar combustible. Es decir, en vez de... Y eso no es que
reduzca la huella de carbono, es que la hace negativa. Porque imagínate que en vez de traer petróleo desde Oriente Medio en un petrolero y luego refinarlo y luego transportarlo a través de todo el país con camiones, toda esa contaminación tenemos que ir sumándola. Aquí estamos hablando de que el ganadero produce en su zona el combustible que luego utiliza ahí. Entonces, no hay la huella de carbono, digamos, que la restamos. Luego, además, el gas natural comprimido, el motor es muy sencillo, es muy limpio, la combustión no emite prácticamente partículas, que es uno de los problemas que nos encontramos con el diésel. Y al final es una solución que no será tampoco para todo el mundo, pero que nos hace que sea más sencillo el tractor, más fiable y que contamine menos. Y esa es una opción. Y la tercera gran opción que estamos trabajando es combustibles renovables, que se llama. Hemos firmado un acuerdo con Repsol a nivel España para que en nuestro campus de formación todos los tractores que trabajamos allí, que son muchos a lo largo del año, siempre vayan con combustible renovable. ¿Qué es esto? Es un combustible que se denomina HVO, que es fabricado con aceites vegetales, aceite de cocina, residuos. Ellos en su cocina, depende de los ingredientes que echen, pueden utilizar unos u otros, pero al final la fórmula es exactamente igual que un diésel convencional. Nosotros lo hemos probado, hemos gastado más de 3.000 litros y hemos verificado que no notas diferencias de rendimiento, de consumo, y estamos trabajando con ingeniería también para hacer pruebas a largo plazo y pruebas mucho más minuciosas en cuanto a contaminantes, etc. Y por ahora es una solución, y esa solución sí sería viable desde ya, quiero decir, porque al final un tractor de gas natural comprimido te tienes que adquirir nuevo, o un tractor eléctrico también, pero esto sería una solución que ayudaría a descarbonizar con cualquier modelo dentro de lo que cabe más o menos moderno que tengamos en el mercado. Doy fe porque tuve la ocasión de probar uno de los tractores, de conducirlo, las pocas veces que yo he conducido un tractor con este combustible, y efectivamente iba muy bien, la verdad. No se nota la diferencia. Efectivamente. ¿Cómo ves tú esta cuestión de las alternativas energéticas, Javier? Bueno, yo aplaudo la iniciativa porque al final tenemos que trabajar, es el único camino. Es decir, también yo creo que la experiencia última nos está enseñando que la dependencia de los combustibles fósiles, además de no ser sostenible, y ahí hemos apuntado el tema del cambio climático, que es, en mi opinión, la principal preocupación y el principal reto al que se enfrenta la agricultura española y mundial, pero la española seguro. Además, nos hace terriblemente dependientes de la geopolítica. Es decir, y supone unos bandazos tremendos. En ese sentido, pensar que una potencia como es España ganadera pueda repensar la gestión de todos los estiércoles y purines que producimos para tener presente esta realidad que plantea José, y pensar que en lugar de ser un problema puede ser una oportunidad, el metano que se pueda producir con la biodigestión de esos desechos hoy, pues creo que es un camino realmente interesante. Es lo mismo que estamos ahora trabajando toda la parte de renovables, es decir, si es que es una oportunidad en lugar de ser un problema. Pues creo que eso es interesante, pero también digo que desde la perspectiva más de agricultor tenemos que ser muy cautos, muy prudentes, en el sentido de, simplemente apunto, las movilizaciones que empezaron a principio de año, tuvieron la chispa, fue una variación en la fiscalidad anunciada en Alemania. Es decir, es un tema terrible. Lo que quiero decir con esto es que es un tema terriblemente sensible. Es decir, y no quita una cosa para la otra. Creo que es fundamental que las grandes empresas trabajen estas líneas. Creo que es estratégico para todos, pero también digo que tenemos que ser muy cautos, la administración tiene que ser muy cauta a la hora de establecer criterios de prohibición, límites, tal. Trabajemos en la línea de investigar y fomentar esa investigación y el uso de esas aplicaciones. Caso contrario, creo que podríamos tener problemas porque al final, insisto, la agricultura es una gran consumidora de energía. Lo ha explicado perfectamente José. Los motores que utilizan los tractores, las cosechadoras, aún todavía más, tienen unas especificidades muy concretas que nos alejan de otras soluciones, que pueden ser más generales, pues de la automoción, por ejemplo. Y eso nos debe llevar a ser cautos, pero en todo caso
desde aquí aplaudir, sin duda, todas las líneas de trabajo que está haciendo New Holland. Sí, José. Lo que yo creo, y efectivamente, es que no podemos dejar en manos del agricultor y sobre todo de su bolsillo este cambio. Es decir, aquí tenemos que invertir todos. Las empresas estamos haciendo inversiones multimillonarias en tecnología, perfecto, pero luego no podemos dejar ese cambio en manos del agricultor y que asuma él el coste de todo eso, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos y los gobiernos tienen que apoyar, igual que hay un gasóleo subvencionado, pues a lo mejor tenemos que ir derivando esas ayudas a esos nuevos combustibles o a esas nuevas soluciones. Pero no podemos dejar, como sí se ha dejado el tema de la contaminación, por ejemplo, esas fases de emisiones que hemos ido pasando, pues en gran parte lo ha tenido que asumir el agricultor, ¿no? El fabricante, obviamente, asume la legislación, fabrica y desarrolla, pero esos incrementos de costes, como decía Javier al principio, ¿no? Los tractores han subido y mucho. Han sido derivado el 80% en todas las etapas que hemos tenido que ir cubriendo de emisiones. Entonces, eso tiene que ser lo importante. El agricultor no tiene que ser el que pague la solución final. Tiene que colaborar, tiene que apostar, tiene que convencerse, pero no tiene que asumir el coste total de eso. Javier, como agricultor, ya que tienes aquí a José, director de marketing de New Holland, me gustaría que le dijeses qué características te gustaría encontrar en sus tractores. ¿Cómo te gustaría que fuese tu próximo tractor? Cuidado que al final va a ser caro, ¿eh? Sí, seguro. Pues fíjate que yo iría al manido bueno, bonito y barato. Es decir, ese sería un poco, yo creo que le da fuerza. Es decir, necesitamos tractores maquinaria, porque es verdad, y la solución New Holland va mucho más allá de los tractores, que sean buenos en el sentido de que sean fiables, que tengan poco mantenimiento o se vaya reduciendo el mantenimiento, que consuman lo menos posible, sostenibles, que sean flexibles para adaptarse a ese modelo que decíamos al principio de agricultura tan diversa, entre una agricultura extensiva, otra intensiva, casi de invernadero, muchas ligadas a granjas. Es decir, es que la realidad y las necesidades son tan diferentes. Entonces, esa flexibilidad yo creo que es importante. Por otra parte, en cuanto a la digitalización, que ahí estamos inmersos todos, sí me gustaría que fuera lo más abierta posible, lo más compatible posible, porque hablamos de tractores, pero al final el tractor lleva apero, lleva otro tipo de maquinaria, que se entiendan lo mejor posible, que nos aporte el mayor número de datos, información a los agricultores, de tal forma que, ahora que se habla tanto en nuestro sector del cuaderno de campo digital, bueno, pues al final eso sea una fuente de información clave para que podamos tomar decisiones y decisiones correctas en base a los rendimientos, a los costes, tanto energéticos como de insumos, que nos permita hacer una prescripción variable de fertilizantes. Algún día llegaremos también, supongo, a los fitos también. Creo que ese es el camino, y donde, sobre todo, es decir, huyamos de buscar compartimentación exclusiva de marca, de modelo, y para mí el dato es clave. Hay que compartirlo, hay que gestionarlo, hay que profundizar también sobre quién es la titularidad de ese dato, qué se hace con ese dato. Al final, todos los tractores ahora ya tienen telemedida, cómo se utiliza eso. Hay muchas cuestiones que son importantes, y luego la parte última como usuario de esa maquinaria, la ergonomía y la seguridad. Es decir, al final nos pasamos muchas horas encima de los tractores en campaña, o de las cosechadoras o de la vendimiadora, y ese elemento, bueno, pues esta sería un poco, José, mi carta a los Reyes Magos. Y al final, si eso conseguimos además a un precio, ya no decir barato, pero razonable, bueno, pues lo debo decir, claro. Total. ¿Cómo lo ves, José? No, claro que sí. Esas son las prioridades que tenemos en la cabeza. Yo creo que un bien de producción no lo podemos calificar de caro o barato, porque al final lo que tenemos que ver es en cuánto tiempo lo amortizamos, ¿no? Hay que buscar la rentabilidad, que para eso es lo que se trata. No es un capricho, es una herramienta de trabajo, partiendo de esa base. Y luego, efectivamente, lo que pasa es que lo que dice Javier muchas veces es casi un milagro, ¿no? Bueno, un tractor frutero para una viña que tiene que medir 1,40 m de ancho y tiene que tener mucho despeje, porque pico rama
rama, pero no puede ser muy alto porque me meto en frutales, el ir cómodo dentro, pues a veces es un milagro. Lo conseguimos, ¿eh? Nosotros en New Holland, por ejemplo, la solución que tenemos para este tipo de tractores, pues creo que está muy conseguida, pero hay veces que desde luego las empresas, el departamento de ingeniería se tiene que quebrar mucho la cabeza porque buscamos eso, una comodidad en espacios que no son tan fáciles, ¿no? O cosas que en la vida cotidiana podemos ver muy fáciles, pues al trasladarlo al campo empieza a haber peculiaridades que nos hacen tener que trabajar duro para que la máquina sea, como dice Javier, fiable, sea cómoda y sea sostenible económicamente también. ¿Y cómo veis el tema de la seguridad, José? ¿Cómo estáis trabajando ese asunto? Que también es un tema que preocupa mucho en el campo porque los datos de siniestralidad son altos, lamentablemente. Clave, fundamental. Se ha trabajado mucho a nivel legislativo en Europa, a nivel nacional también y a nivel de las marcas, por supuesto, ¿no? Se ha trabajado mucho en sistemas de freno, se ha trabajado mucho en sistemas de freno con remolque. Ahora mismo hay una legislación que está enfocada, muy enfocada por ese punto. Y cada vez se trabaja más. Pero aquí la clave, y creo que es igual que pasó con las diferentes etapas de contaminación, tú puedes hacer un tractor ahora que no contamine, pero si no lo pones en el mercado, la solución es nada. Es decir, igual, los tractores de hoy en día, cualquiera, el más económico, el más sencillo que puedas imaginarte, tiene soluciones de seguridad frente a vuelco, frente a que son importantísimas. Pero si no renovamos el parque de maquinaria, eso no va a ningún lado. Es decir, nosotros ahora mismo, el parque de maquinaria, en el último estudio que tiene ya muchos años del INE, me parece que estaba en 800.000 tractores. El año pasado se vendieron 8.000, que vamos a tardar un siglo en renovar el parque, entonces vamos a seguir teniendo los mismos problemas de contaminación y de seguridad. O sea, lo que tenemos que fomentar es que el campo se modernice, ayudar al campo a que se modernice y que podamos trabajar todos con máquinas seguras, que contaminen menos y que tengan la última normativa, tecnología y legislación. Y ya para terminar, José, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los agricultores que estén pensando en renovar su maquinaria? Bueno, lo que me sale es muy fácil, ¿no? Porque me paga mi empresa, que se compre un New Holland, pero creo que eso no va a ser. No. Ellos tienen que ellos lo saben perfectamente, no les voy a explicar yo absolutamente nada, ¿no? Como ha dicho Javier, al final el boca a boca y el concesionario que te dé confianza, que te ha dado confianza muchos años y que ha estado a tu lado, es el que marca un poco la clave, ¿no? Luego puede haber a lo mejor algún producto concreto que revolucione un poco el mercado y que aporte algo que de verdad te interese. Y a lo mejor ahí es donde das el salto y cambias la marca de toda la vida. Y yo creo que ahí, pues todas las marcas estamos trabajando duro. A mí me encanta la competencia porque al final te hace ser mejor y creo que el agricultor es perfectamente conocedor de lo que necesita, que es un buen servicio, un buen producto desde luego, pero con alguien detrás que sepa arreglarlo. Muy bien, muchas gracias a los dos. Gracias. El campo hoy aborda grandes retos. El cambio climático, la búsqueda de rentabilidad o la necesidad de producir más alimentos con un mayor respeto al medio ambiente y la biodiversidad son algunos de ellos. Son asuntos que preocupan mucho a todos los agricultores. Y parece claro que la fórmula para afrontarlos es la tecnología. La aplicación de tecnologías digitales al trabajo en el campo no ha hecho más que empezar. Y desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se está trabajando para ayudar a sus afiliados y afiliadas a digitalizarse, con cursos de formación, gestión de trámites, e informándoles sobre las distintas tecnologías disponibles en el mercado. Acudimos a la explotación de Héctor Marcos, en Buenavista de Valdavia, Palencia. El día en que está instalando, con la mediación de UPA, un sistema de autoguiado en su tractor. Escuchamos en primer lugar a Raúl Azpeleta, secretario de Organización de UPA Palencia, y después a Héctor Marcos, joven agricultor. Hoy estamos en una explotación agrícola de la zona norte de la provincia de Palencia. La agricultura de esta zona es una agricultura de secano, o más bien con rendimientos bajos, donde al final si alguien quiere vivir de la agricultura y la ganadería solo se basa en la extensión, ¿no? Los rendimientos no son muy grandes, no hay regadío en esta zona, entonces al final cuando uno quiere vivir de la agricultura y la ganadería en esta zona tiene que ser a base de tener bastantes hectáreas. Tenemos una explotación conjunta junto con mi padre, en la que labramos unas 300 hectáreas de secano. Decidí quedarme en la agricultura con mi padre y pues poco a poco estamos cambiando generaciones, en el sentido también sobre todo de la modernización.
Estamos intentando un poco meternos con los autoguiados y poco a poco ir aprendiendo de las nuevas tecnologías que tenemos para la agricultura. Nos tenemos que digitalizar, los agricultores y los ganaderos tienen que estar digitalizados. El sector agrario y ganadero es un sector que avanza y que tiene que estar con la digitalización. Pues sobre todo rentabilidad, luego comodidad, también un poquitín una ayuda a la hora de guardar campos, de guardar cultivos, ayudarnos un poco sobre todo a nosotros a gestionar la explotación. Y luego, sobre todo, cuando vayamos a las oficinas, por ejemplo, de UPA, que nos echen un poco la bronca los administrativos a la hora de hacer la PAC, que vamos muchas veces con cualquier cosa y son ellos o ellas las que se tienen que pelear en cómo tenemos una tierra sembrada, de qué, de tal. Entonces, pues bueno, pues así un poco aprender un poco todos y que ir todos de la mano. Bueno, al final somos gente joven que ya prácticamente hemos crecido con una tablet en la mano. Es el futuro y ya no solo para tema de los jóvenes. Al final, con los móviles mismamente, gente que igual antes tenía un móvil de tapa con 50 años, al final ha comprado su móvil, tiene su WhatsApp, o sea, nunca es tarde para aprender. Sí es verdad que con la edad pues, es más costoso, pero si tienes iniciativa al final aprendes y yo creo que es una cosa muy buena y sobre todo a la hora de fincas grandes o días un poco más adversos, por ejemplo con el polvo, que siempre estás sobre todo sembrando, que quieres llevar un poquitín la precisión y con el polvo no puedes, pues al final estos equipos son también los que te ayudan un poquitín a guardar la línea y que vaya todo correctamente. Un autoguiado al final lo que hace a un agricultor es primero ser mucho más eficiente en sus rendimientos y después trabajar mucho más cómodo, ¿no? Al final es tener que ir menos pendiente porque siempre hay una máquina que te está ayudando a realizar tus labores primero más cómodamente, pero segundo mucho más eficiente. Iremos a un campo aquí a lo del pueblo que tengo que sale de rastrojo de garbanzos y bueno, pues como prácticamente hay que cultivarle, pues ya mira, aprovechamos para hacer las pruebas y probar el equipo. Dejamos a Héctor probando el autoguiado que acaba de instalar en su tractor. Esta es una de las tecnologías que despiertan más interés, pero no la única. Drones, imágenes por satélite, dispositivos de monitorización y localización del ganado. La digitalización es ya una realidad en la agricultura y la ganadería. Una revolución agrícola digital que irá cada vez a más, indudablemente, a medida que se vaya produciendo el relevo generacional. Los jóvenes se relacionan de forma diferente con la tecnología. Por supuesto, también los jóvenes agricultores y ganaderos. Muchos de ellos ya son nativos digitales, así que están acostumbrados a que su teléfono móvil sea una herramienta más. Un ejemplo de estas personas jóvenes que se relacionan de forma diferente, también con la maquinaria, es Laura Vallejo. Ella es motoserrista, operaria forestal y agricultora y ganadera familiar de Lugo. Laurita Vallejo, como la conocen sus cientos de miles de seguidores en redes sociales, prueba y recomienda máquinas en sus perfiles. Publicaciones que acumulan miles de likes. Te enseño otra de las formas más fáciles que hay para aprender a afilar tu motosierra. Estoy recibiendo un montón de reproches por tener 5 tractores en mi granja. Muchos se piensan que si nos quejamos por el precio justo de nuestro trabajo es porque debemos vivir carretando la hierba con un mulo y llevando zuecos de madera. ¿Consumes leche? Me gustaría que vieras este vídeo. Este 1 de agosto es una fecha clave porque aproximadamente unas 1000 granjas de Galicia se pueden quedar sin recogida de leche de un día para otro. Las empresas consideran que no es rentable ir a recoger leche a zonas de alta montaña, como donde está mi explotación, por ejemplo. Laura, cuéntanos, ¿cómo es el día a día de tu trabajo? Hola, pues soy Laura Vallejo, soy principalmente motoserrista, aunque también combino el trabajo forestal con el trabajo en la ganadería que tienen mis padres, al que le dedico exclusivamente, sobre todo los fines de semana, pero también en épocas de mucho trabajo, pues en temporadas de recogida de hierba, pues dedico más tiempo o combino mi trabajo del monte con el trabajo agrícola de una forma dependiendo de la época del año, por así decirlo, o cuando hay una necesidad especial de, pues eso, la recogida de hierba. Por ejemplo, en el bosque, durante las épocas de muchísimo calor, baja un poquito el rendimiento de corte de madera, así que bueno, me enfoco más en la agricultura.
Y todo eso pues lo combino un poco como puedo también con las redes sociales, pues voy día a día, ¿no? Organizo sobre todo semana tras semana, priorizando, pero sobre todo siempre estando con la motosierra y también pues manejo maquinaria forestal pesada como procesadoras y autocargadores. ¿Cómo es tu relación con la maquinaria forestal, agrícola y ganadera que utilizas? Pues realmente mi relación con todo este tema de la maquinaria, tanto forestal como agrícola, realmente es algo que cuando naces en un pueblo como en Galicia, donde es tan tradicional que vivas en una aldea y que a tu alrededor haya vacas, tractores, explotación forestal, porque también es una parte muy importante que tenemos en los pueblos, el recurso forestal. Te crías rodeada de todo eso, entonces forma ya parte de tu vida de una forma totalmente normal. Realmente aprendes ya un poco con los conceptos. Sí que sobre todo para la maquinaria forestal y en tema de corte de madera necesitas formación externa de profesionales, cursos de seguridad. Y quizás en la parte de los tractores, pues sí que es un poco más ya por libre, ¿no? Pues lo que te enseña en mi caso mi padre y mi madre, pues que vas cogiendo ya desde pequeñita porque lo vives y es un poquillo ahí como vamos cogiendo la experiencia. Tú eres una de las mayores influencers rurales y has basado gran parte de tus contenidos en el uso de maquinaria. ¿Crees que parte de tu éxito se debe a ello? Pues en temas de redes sociales el uso de maquinaria sí que llama muchísimo la atención. También he de decir que por la parte que me toca de ser mujer, pues todavía como que la gente muestra un foco más, mucha expectación, pero también un foco quizá más crítico muchas veces. ¿Crees que parte de mi éxito se deba a ello? Sí y no, no sé cómo decirlo, ¿no? Realmente lo que primero que busca la gente es tu personalidad, tu forma de comunicar y después todo lo que te rodea. Pero sí que, por supuesto, que la gente pues se queda, una vez que puede aprender algo, pues se queda por el conocimiento que puede adquirir pues de máquinas, algo sobre el sector forestal, sobre el sector ganadero, que puede ser gente incluso de ciudades que no sabe cómo llegan los productos o los alimentos a su mesa, ¿no? ¿En qué sueles basarte para recomendar una máquina? Realmente para recomendar una máquina, pues me baso un poco en la experiencia que adquiero día a día con ella. Trabajo desde hace 5 años ya con máquinas Husqvarna, con otro tipo de maquinaria pesada, con tractores. Entonces es un poco mi perspectiva y mis gustos. No es siempre pensando en lo que es lo mejor, por así decirlo, sino lo que mejor se adapta a ti. Y en mi caso, pues muestro lo que a mí me gusta y lo que a mí se me adapta. Y también me gusta decirle a la gente que no siempre tiene que ser lo mejor del mundo, porque bueno, la gente también es muy propensa a pensar que solo hay una cosa buena, ¿no? Entonces me gusta también transmitir que, oye, a mí me funciona, me va bien, tengo un equipo personal detrás de esta marca que para mí es genial, pero por supuesto puede haber otras opciones totalmente válidas. ¿Crees que tu labor en redes sociales ayuda a difundir una imagen real del campo, moderna y alejada de estereotipos? Sobre la imagen en redes sociales que me gusta proyectar es totalmente eso, ¿no? Sí es una vida, no sé cómo decirlo, sí que podremos tener una vida totalmente normal, pero también me gusta destacar que para llegar ahí hay mucho esfuerzo y reconocer el esfuerzo que hicieron todas las generaciones que hoy en día, pues en mi caso, pues yo tengo comodidades, tenemos tecnología, pero por ejemplo ya mis padres no han vivido todo eso cuando eran jóvenes, ¿no? Entonces me queda como también esa moral de decir, oye, esto es fácil, es un trabajo muy bonito, pero tiene una dedicación muy fuerte y muy exclusiva, sobre todo cuando manejas animales, porque ellos no se apagan nunca, por así decirlo. Tienes que estar las 24 horas del día pendientes de ellos, incluso están por encima de tus necesidades porque no puedes ni siquiera enfermarte. Entonces me gusta transmitir, pues por supuesto, todo eso con naturalidad y creo que lo reflejo totalmente porque me hago los vídeos totalmente como soy. De hecho, estoy muchas veces con la ropa sucia que tengo de andar por casa, ropa rota. En el monte estoy llena de serrín, ni me peino. Es que realmente grabo los vídeos como estoy en el momento, en el lugar, y después cuando los voy a revisar, pues me encuentro y digo, jova, al final tenía que igual haberme peinado un poco y tal, pero la gente al final también lo valora y busca la naturalidad de todo eso. ¿Qué significan las redes sociales para ti?
que estoy muy agradecida del trabajo de las redes sociales porque realmente ha sido una ayuda muy grande para yo poder ser una persona totalmente autónoma en mi trabajo, sobre todo forestal, donde la presencia de mujeres es todavía muy minoritario y todavía nos cuesta conseguir un puesto de responsabilidad o que se nos vea quizás con la suficiente perspectiva para poder desarrollar un trabajo tan duro. Entonces las redes sociales me ha conseguido, por una parte, ayudar a transmitir todo eso a la gente, a las empresas. Las empresas me conocen, ya no les hace raro, ¿no? Yo podría llamar a cualquier empresa y creo que en mi caso valorarían que yo pudiera optar a un puesto de trabajo independientemente por ser mujer o hombre. Y también porque realmente son un apoyo económico muy grande a día de hoy para mí. Y todo basado siempre mostrando pues el campo y viviéndolo con mucha pasión y mucha alegría. Y hasta aquí el episodio 5 de La Tierra Podcast, producido por UPA y FADEMUR. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Podéis seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y en nuestras páginas web. Un saludo de Diego Juste, periodista de UPA.